Unidad 2, capítulo 2. ¿Qué es una nación? Nación no es lo mismo que país y no es lo mismo que Estado. Ya sabéis, más o menos, qué es un Estado porque en el capítulo anterior lo habéis estudiado. Bien, pero ahora vamos a ver las características de una nación. No son sinónimos, que os quede claro. Veis que hay muchísimas naciones en el mundo, o muchos países que se consideran naciones en el mundo, pero también hay naciones en el mundo que no tienen país. Un tema muy recurrente en los últimos tiempos es Cataluña. Cataluña se considera una nación y como nación quiere tener un estado propio, por eso quieren ser independientes. Pero, ¿qué es una nación? Una nación es, para empezar, algo muy reciente. Se crea en el siglo XIX. Las primeras ideas sobre la nación vienen de un poquito antes de la Ilustración, pero las naciones surgen en el siglo XIX, sobre todo después de la Revolución Francesa. Y nación no es otra cosa, nada más y nada menos, que un grupo de personas que tiene unas características históricas, lingüísticas, culturales, identitarias, comunes a sí mismas y diferentes de los países del entorno. Así que tienen que tener la historia común, tienen que hablar la misma lengua, tienen que tener características culturales, literarias, poéticas, filosóficas, artísticas. Tienen que tener también una identidad con la que se sientan vinculados, común. Y tienen que ser diferentes al país o al estado que tienen cerca, porque si no, serían la misma nación. Por eso, hay que diferenciar, o las naciones diferencian, entre nosotros, nosotras, que somos la nación, y los otros, que son otras naciones diferentes, o aquellas personas o estados que no son nosotros mismos. Bien, así a grandes rasgos parece sencillo, pero luego no es nada sencillo diferenciar una nación de otra y justificar por qué una nación lo es y otras no lo son, porque bueno, el término tiene miga. Pero para que veáis un ejemplo de diferencia entre Estado y nación. Los kurdos, que son un pueblo que vive ahí en la zona de Oriente Medio, se consideran una nación, pero no tienen Estado propio, no tienen país, no tienen unas estructuras administrativas que decíamos, unos símbolos, unas fronteras. ¿Veis? Porque los kurdos viven a caballo entre Turquía, entre Irak, entre Irán, entre Siria, la zona de Armenia, viven entre varios países. Ellos se consideran que tienen una religión, una cultura, una lengua, una identidad propia y diferente al del resto de los países donde viven. Y les gustaría ser un Estado propio, sin embargo, no lo son. Aunque ellos llevan décadas reivindicando el Estado kurdo, no lo son. Otro ejemplo diferente, para que nos pasamos. La antigua Unión Soviética. La antigua Unión Soviética era un gran país, inmenso, el más grande del mundo, con muchísimas naciones diferentes dentro del propio país. Un país puede tener muchas naciones diferentes. Estaban los rusos, los kazajos, uzbecos, armenios, ucranianos, letones, lituanos, estonios, belorrusos. Había muchísimas nacionalidades dentro de la antigua Unión Soviética. La antigua Unión Soviética desapareció y esas nacionalidades llegaron a convertirse en países independientes, en estados propios. Hasta aquí el término nación. Espero que haya quedado un poquito claro y sobre todo que entendáis que no es lo mismo que Estado, que puede haber naciones que tengan Estado propio y puede haber naciones sin Estado y puede haber Estados con una sola nación, es muy raro y normalmente dentro de los Estados hay diferentes naciones. Un saludo.